Bienvenida o bienvenido. Hoy, nos vamos a meter de lleno en un mundo que es complejo, a veces medio volátil, sí, pero siempre fascinante. El de las stablecoins. Tenemos acá sobre la mesa una colección interesante de materiales. Artículos de noticias cripto, análisis de cómo se gobiernan proyectos blockchain, algunos documentos académicos y, bueno, las siempre útiles entradas de Wikipedia. Creo que tenemos un buen mix para entender el panorama. Nuestra misión hoy, ¿cuál es? Bueno, intentar desentrañar qué son realmente estas monedas estables, por qué se han vuelto pero tan cruciales en el ecosistema cripto. Y también ver qué tipos existen porque, ojo, no todas son iguales, los riesgos que los tienen, y cómo encajan en todo esto las nuevas tecnologías de privacidad, como las famosas pruebas de conocimiento cero. Así que bueno, vamos a explorar a fondo estos materiales que tenemos. Exactamente, la idea es esa, obtener una visión, digamos, lo más nítida posible de este sector, que es clave. Queremos ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Entender los mecanismos de fondo, las controversias que siempre las rodean y, bueno, su potencial futuro. Todo esto, claro, basándonos estrictamente en la información que nos dan estas fuentes que recopilamos. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Qué es exactamente una stablecoin? Y sobre todo, ¿por qué alguien en el mundo cripto preferiría usar una de estas en lugar de, no sé, Bitcoin, que es como la original, la primera? Dale, buena pregunta para arrancar. A ver, fundamentalmente un stablecoin es un tipo de criptomoneda, pero su diseño busca mantener un valor estable, anclado a otro activo. Lo más común es que se vinculen a una moneda fiduciaria fuerte, el dólar estadounidense es el rey ahí. Pero ojo, también las hay ligadas a materias primas como el oro, o incluso a otras criptomonedas. Nacen, y esto es importante, como una respuesta directa a uno de los mayores dolores de cabeza del mundo cripto, la volatilidad. Esa volatilidad extrema. Si miramos las fuentes, por ejemplo Wikipedia, su origen se remonta más o menos a 2014 y surgieron por una necesidad muy práctica de la gente que invierte y opera con criptos. Necesitaban una forma de, digamos, refugiarse de esas subidas y bajadas salvajes de precios de Bitcoin, de Ether, pero sin tener que salirse del ecosistema, sin volver al dinero fiat tradicional. Era como tener un puerto seguro, pero dentro del propio mundo cripto. Entiendo, como una especie de dólar digital, pero que vive dentro del ecosistema cripto. Mencionaste que su uso se expandió, ya no es solo para traders. Mucho más allá. Hoy en día, y varias fuentes lo detallan, son herramientas fundamentales para comprar y vender otros criptoactivos en los exchanges. Es como la moneda de cambio base. Pero también encontraron usos súper relevantes en el mundo, digamos, real. Se usan bastante para hacer pagos transfronterizos, por ejemplo, sobre todo en el envío de remesas, porque pueden ser más rápidas, más baratas que los sistemas bancarios de siempre. Y algo muy significativo que mencionan las fuentes es que se convirtieron en un refugio de valor para gente en países con mucha inflación. Mencionan Argentina, Turquía, Venezuela, lugares donde la moneda local pierde valor constantemente. Ahí, una stablecoin anclada al dólar es oro. O ya es algo importante. No, es un mercado bastante grande. Y sigue creciendo, ¿eh? Según datos del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que cita Wikipedia, para mediados de 2025, el valor total de las stablecoins que circulaban rondaba los $255 mil millones. Y un dato que me parece revelador, que se destaca, casi el 99% de todo ese valor está vinculado al dólar estadounidense. 99%. Sí. Eso te subraya la importancia del dólar como ancla de valor global, incluso en este nuevo mundo cripto. 255 mil millones, no, definitivamente ya no es un nicho. Ahora, dijiste antes que no todas son iguales, y leí en los materiales que hay distintas maneras de lograr esa estabilidad. ¿Podrías desglosar un poco los tipos principales que existen? Claro. Acá es donde la cosa se pone, interesante desde el punto de vista de la ingeniería financiera y tecnológica. La diferencia clave, como bien decís, y como detallan las fuentes Wikipedia, Binks, el paper de la V2C, está en el mecanismo. El mecanismo que usan para intentar mantener esa paridad, que generalmente es 1 a 1 con el dólar. Podemos agruparlas, más o menos, en 4 categorías principales. Primero, y son las más comunes por lejos, están las respaldadas por fiat. Fiat-backed les dicen.
Estas stablecoins dicen tener reservas equivalentes 1 a 1, reservas en moneda fiduciaria, dólares, euros, o en activos que se consideran muy seguros y líquidos, onda, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, papel comercial de buena calidad, todo eso depositado en bancos o instituciones financieras tradicionales. Los grandes nombres acá son USDT de Tether, USDC de Circle, BUSD, que estaba vinculada a Binance. Su estructura, fíjate, se parece mucho a la de los fondos del mercado monetario, los MMFs. Y de hecho comparten riesgos parecidos, como el riesgo de una corrida, ¿no? Si de repente muchos usuarios quieren sacar su plata al mismo tiempo y las reservas no dan abasto o no son tan líquidas. Entiendo. Entonces, dependen mucho de la confianza. Confianza en que esas reservas de verdad existan y que se pueda acceder a ellas. Y después, ¿qué otro tipo hay? Exacto. La confianza y la transparencia son el talón de Aquiles ahí. Después tenemos las respaldadas por criptomonedas. Crypto-backed. Estas usan otras criptos como Ether o Bitcoin como colateral, como garantía para respaldar su valor. Ahora, claro, como el colateral en sí mismo es volátil, estos sistemas suelen requerir lo que se llama sobrecolateralización. ¿Sobrecolateralización? ¿Qué significa eso? Significa que tenés que depositar más valor del que vas a acuñar en stablecoin. Por ejemplo, capaz tenés que poner $150 en Ether para poder crear $100 de la stablecoin. Ese colchón extra, ese 50% de más, ayuda a absorber las caídas de precio del Ether que pusiste de garantía. Todo eso se maneja típicamente con contratos inteligentes en la blockchain. El ejemplo más conocido de esto es DAI, del protocolo MakerDAO. Otro que a veces se menciona en este contexto, aunque es un poco distinto, es Wrapped Bitcoin, WBTC, que es Bitcoin representado en otras redes, respaldado 1 a 1 por Bitcoin real. Sobrecolateralización. A ver, suenan más seguro frente a la volatilidad del colateral. Sí. Pero ¿no implica también que hay un montón de capital como atrapado o inmovilizado para poder crear estas stablecoins? Parece menos eficiente, ¿no?, en términos de capital. Es una observación muy pertinente, sí, totalmente. La sobrecolateralización es una de las críticas habituales. Requiere bloquear una cantidad significativa de capital que, podría estar usándose para otra cosa. Es como el precio que hay que pagar por mantener la estabilidad usando un activo volátil como respaldo, pero sin salirte del ecosistema cripto. Es un trade-off, una compensación fundamental en su diseño. La tercera categoría son las respaldadas por materias primas, commodity-backed. Como dice el nombre, su valor está atado al precio de mercado de materias primas físicas, principalmente metales preciosos, sobre todo oro. Ejemplos que aparecen en las fuentes son Pax Gold, PAEG, y Tether Gold, XAUT. Cada token, en teoría, representa la propiedad de una cantidad específica de oro físico guardado en bóvedas seguras. Como menciona el paper académico que tenemos, esto recuerda un poco al patrón oro histórico, ¿no? Oro digital, interesante. Y la última categoría. Mencionaste unas que eran... Sí, las algorítmicas. Estas son, conceptualmente, las más ambiciosas. Y también, hay que decirlo, las más controvertidas. Intentan mantener su paridad con el dólar usando, algoritmos y contratos inteligentes. La idea es que ajusten automáticamente la oferta y la demanda de la stablecoin para mantener el precio estable. Algunas pueden tener un respaldo parcial en otros activos, fiat o cripto. Pero otras intentan funcionar sin ningún respaldo directo. Confían puramente en los mecanismos de incentivos del propio protocolo. El Banco Central Europeo, según se cita, las considera directamente criptoactivos sin respaldo. Ejemplos que se mencionan incluyen Celo Golar, CUSD, USDD de la red Tron o USDX de Cava. Acá es donde la cosa se pone delicada, ¿verdad? Confiar solamente en algoritmos suena a un equilibrio muy frágil. Extremadamente frágil. Son, por naturaleza, más riesgosas y muy susceptibles a lo que se conoce como una espiral de la muerte, una death spiral. El caso más notorio y desastroso que aparece destacado en las fuentes de Wikipedia fue el colapso de Terra UST en mayo de 2022. Sí, me acuerdo perfecto. Fue tremendo. Tremendo. UST era una stablecoin algorítmica que dependía de otro token, Luna, y de un sistema súper complejo de arbitraje para mantener su paridad 1 a 1 con el dólar. Cuando la confianza en ese sistema se evaporó, pero así, rapidísimo, UST perdió su paridad de forma catastrófica.
Y Luna, que se suponía que tenía que absorber la volatilidad, se fue prácticamente a cero. El resultado fue, bueno, la desaparición de unos 45.000 millones de dólares de capitalización de mercado en una semana. Un evento que sacudió a toda la industria cripto hasta los cimientos. Un recordatorio brutal, sí, de que esa estabilidad que prometen no siempre está garantizada, para nada. Y esto nos lleva directo a los riesgos y las controversias. ¿Qué otros puntos críticos sobre las stablecoins resaltan los materiales que estuvimos revisando? Hay varios focos de preocupación que aparecen una y otra vez. El primero es justamente ese, el riesgo de desvinculación, el depegging. Como vimos con UST, las algorítmicas son las más vulnerables, claro, pero ojo, que ni siquiera las respaldadas por fiat son inmunes. Un ejemplo clarísimo fue lo que pasó con USDC en marzo de 2023, durante la crisis bancaria en Estados Unidos, cuando colapsó el Silicon Valley Bank, el SVB. Ah, sí, recuerdo la noticia. Bueno, se supo que Circle, la empresa que emite USDC, tenía una parte importante de sus reservas de efectivo depositadas justo ahí, en ese banco. Eso provocó una ola de pánico, ventas masivas, y USDC perdió temporalmente su paridad con el dólar. Llegó a caer hasta 87 centavos, creo, antes de recuperarse. Demuestra que la estabilidad depende también de factores externos al propio diseño. Claro, o sea que incluso las que parecen más seguras tienen sus puntos débiles, sus dependencias. ¿Qué más? Otro tema central que genera mucho debate es la transparencia y la calidad de las reservas. La pregunta del millón. ¿Tienen realmente los emisores los activos que dicen tener para respaldar cada token que emiten? ¿Y son esos activos de verdad seguros y líquidos? Tether, con USDT, que es la stablecoin más grande por lejos, ha estado bajo la lupa por esto. Bueno, años. Las fuentes mencionan que fue multada por la CFTC de Estados Unidos por hacer afirmaciones que consideraron engañosas sobre cómo estaban compuestas sus reservas en el pasado. Y aunque Tether ahora publica unos informes de atestación, ¿no?, o aseguramientos sobre sus reservas hechos por firmas contables, Wikipedia señala que hasta marzo de 2025 nunca había completado una auditoría financiera completa, formal, hecha por una de las grandes firmas auditoras mundiales. Y eso, bueno, sigue generando dudas en algunos sectores. Ligado a esto está el riesgo de contraparte. Las stablecoins respaldadas dependen de terceros, bancos que guardan el fiat, otras instituciones para los bonos, etc. Si uno de estos custodios tiene problemas financieros o directamente quiebra, como vimos con SVB y el impacto en USDC, las reservas pueden verse comprometidas o ser inaccesibles, al menos temporalmente. Tiene todo el sentido. Y con tanta plata moviéndose ahí, me imagino que los reguladores deben estar con los ojos bien abiertos. Muchísimo. El riesgo regulatorio es quizás uno de los mayores desafíos que tienen por delante. Hay varias preocupaciones. Primero, el potencial uso para actividades ilícitas. Lavado de dinero, AML, financiación del terrorismo, CFT. Esto es por el seudónimo que es inherente a muchas transacciones en blockchain. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, o FAT, ha publicado informes señalando estos riesgos y pidiendo más regulación, más controles. Después están las preocupaciones más macro, ¿no?, de soberanía monetaria. El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha expresado su temor a que una stablecoin primada muy grande, vinculada al dólar, termine dominando los pagos en la eurozona. Eso erosionaría el papel del euro. Y, finalmente, está el gran debate sobre si ciertas stablecoins, sobre todo las que ofrecen algún tipo de rendimiento a quienes las tienen, deberían ser clasificadas como valores, securities, bajo las leyes financieras actuales. Claro, eso cambiaría todo el juego. Totalmente. Implicaría requisitos de registro, de supervisión, mucho más estrictos. Y ya estamos viendo cómo distintas partes del mundo intentan poner orden. Se menciona legislación específica en Estados Unidos como una propuesta de ley Genius. El marco MiCAR en la Unión Europea. Regulaciones que se están cocinando en Hong Kong, Singapur, otros centros financieros. Es como una telaraña regulatoria que se está tejiendo, ¿no? Mencionaste antes esa tensión entre descentralización y control. ¿Hay algo más sobre eso en las fuentes? Sí, y es un punto súper importante. Genera mucho debate dentro de la propia comunidad cripto. La cuestión de la centralización y el riesgo de censura. Hay un caso que cita Decrypt que es muy revelador. Después de las sanciones que puso el gobierno de EU a Tornado Cash, que era un servicio para mezclar transacciones, para dar más privacidad.
Sí, muy polémico fue eso. Muy polémico. Bueno, el fundador de MakerDAO, que es el protocolo detrás de DAI, la stablecoin descentralizada por excelencia, expresó públicamente su preocupación. ¿Por qué? Porque una parte importante del colateral que respalda a DAI es USDC, emitida por Circle, que es una empresa centralizada regulada en Estados Unidos. Ah, claro. El temor era que las autoridades pudieran en algún momento obligar a Circle a congelar o poner en lista negra las direcciones que tuvieran USDC usado como colateral para DAI, lo que, en la práctica, permitiría censurar o controlar una stablecoin que se supone que es descentralizada. Entonces, él propuso activamente reducir esa dependencia de USDC para preservar la resistencia a la censura de DAI. Esto ilustra perfecto esa tensión, buscar estabilidad y liquidez usando activos centralizados y regulados versus mantener los ideales de descentralización del ecosistema. Esa tensión es palpable, se siente. Y hablando de ideales cripto, la privacidad es otro pilar fundamental. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre tecnologías que buscan mejorar la privacidad en este espacio? Quizás aplicables también a las stablecoins. Las fuentes destacan dos tecnologías emergentes que son muy interesantes en este frente. La primera son las pruebas de conocimiento cero, Zero Knowledge Proofs o ZKP. Es una técnica criptográfica realmente potente. En esencia, lo que permite es que una parte, el probador, pueda demostrarle a otra parte, el verificador, que una afirmación matemática es verdadera, pero sin revelar ninguna información adicional más allá del hecho de que la afirmación es efectivamente verdadera. Suena magia. ¿Cómo puedes probar algo sin mostrar la información que lo prueba? Es fascinante, la verdad. La analogía clásica esa de la cueva de Alibaba es un poco larga para contarla ahora, pero la idea central es esa. A través de un protocolo, el probador convence al verificador de que sabe algo, como la solución a un acertijo o en blockchain la validez de una transacción, pero sin filtrar nada sobre ese algo en sí. Para el mundo blockchain esto es, revolucionario. Proyectos de privacidad como Zcash o Monero ya las usan para ocultar detalles de las transacciones, quién envía, quién recibe, cuánto. Pero lo que es quizás más relevante hoy, y lo menciona ChainFeeds, es que las ZKP son la tecnología base detrás de los ZK Rollups. Ah, los rollups. Se habla mucho de eso para escalar Ethereum. Exacto. Son sistemas de escalado para blockchains como Ethereum. Los usan proyectos como Starkware, zkSync, Polygon Hermes, All, permiten procesar miles de transacciones fuera de la cadena principal, de forma más barata y rápida. Y luego generan una única prueba ZKP, muy chiquita, que demuestra la validez de todo ese lote de transacciones a la cadena principal. Esto aumenta muchísimo la capacidad de procesamiento, la escalabilidad y reduce los costos. Y en teoría podrían usarse también para añadir privacidad a ciertas operaciones con stablecoins. Muy interesante el potencial de las CKP, sí. ¿Y la otra tecnología que mencionaste? La otra son las direcciones sigilosas, Stealth Addresses. Según una de las fuentes, ChainFeeds, es una propuesta que ha sido discutida por gente importante como Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum. La idea es mejorar la privacidad a nivel de las transferencias de tokens, y eso incluye a las stablecoins. La idea básica es que cuando alguien te quiere mandar fondos, pueda generar criptográficamente una dirección única de un solo uso para vos, para esa transacción específica. Solo vos, con tu clave privada, podrías identificar y controlar los fondos que te mandaron a esa dirección sigilosa. Desde afuera, para alguien que mira la blockchain, no sería obvio que esa transacción iba dirigida a tu dirección pública conocida. Se rompería ese vínculo público entre transacciones y direcciones. O sea, como ponerle una capa de invisibilidad a las transferencias normales. ¿Y cuáles son los peros? ¿Por qué no se usa masivamente ya? Todavía enfrenta desafíos, sí. Generar y escanear estas direcciones puede sumar complejidad para el usuario. Y algo importante en blockchains como Ethereum puede aumentar el costo computacional y por lo tanto las tarifas de gas de las transacciones. Las fuentes sugieren que quizás tecnologías como las propias ZKP, específicamente unas llamadas ZK-SNARKs o algo llamado abstracción de cuentas, Account Abstraction, podrían ayudar a bajar esos costos en el futuro. Pero todavía es un área que está en pleno desarrollo. Entendido. O sea que hay trabajo en marcha para mejorar la privacidad, pero todavía no son soluciones ni sencillas ni universales. Volviendo al presente y al futuro de las stablecoins, los materiales, sobre todo uno de BingX, hablan de una tendencia que está creciendo mucho.
Stablecoins que no solo mantienen su valor, sino que además generan intereses o rendimiento. ¿Cómo funciona eso? Es importante. Es una evolución muy significativa, sí. Las llaman stablecoins con rendimiento, yield-bearing stablecoins. La propuesta de valor es súper atractiva, ¿no? Combinar la estabilidad del capital con la generación de ingresos pasivos. Ya no es solo aparcar valor, sino que ese valor crece solito mientras lo tenés ahí. ¿Y de dónde sale esa plata extra, ese rendimiento? Bueno, las fuentes describen varias estrategias que se usan. Una es a través de protocolos DeFi. Algunas stablecoins lo que hacen es envolver una stablecoin base como DAI o USDC y la depositan automáticamente en protocolos de préstamo o de ahorro dentro del ecosistema DeFi. Por ejemplo, ese DAI de MakerDAO representa DAI que está depositado en el DAI Savings Rate, el DSR, que genera un rendimiento variable. O AUSDC de Aave, que es USDC depositado en Aave. El rendimiento viene de las tasas de interés que pagan los que piden prestado en esos protocolos. Otra estrategia que es una tendencia fuerte ahora es invirtiendo las reservas en activos del mundo real. Los RWAs, Real World Assets. Ah, los RWAs. Sí, se oye mucho sobre eso. Claro. Los emisores de estas stablecoins toman las reservas subyacentes, los dólares, por ejemplo, y las invierten en activos tradicionales que generan intereses. Lo más común son bonos del tesoro de EUS, después le pasan una parte de ese rendimiento a los que tienen el stablecoin. Ejemplos que citan son USDY de Ondo Finance, USDM de Mountain Protocols o ILDS de Figure Technologies. Es una forma de traer rendimientos del mundo financiero tradicional, de TradFi, al mundo cripto. Y la tercera forma es mediante estrategias con derivados. Algunas son más complejas. El ejemplo que mencionan es USDE de Ethena Labs. Genera rendimiento con una estrategia que llaman Delta Neutral, que básicamente implica tener una posición de criptoactivos al contado, como Ether, y al mismo tiempo abrir una posición corta de futuro sobre el mismo activo. La idea es capturar el funding rate, una tasa que se pagan los traders entre sí en los mercados de futuros perpetuos, mientras neutralizas el riesgo de que el precio del Ether suba o baje. Es una estrategia sofisticada. Sí, suena complejo y probablemente con sus propios riesgos también. En general, estas stablecoins que dan rendimiento añaden nuevos riesgos. Definitivamente. Añaden capas adicionales de riesgo sobre las stablecoins normales, las que solo buscan mantener el 1 a 1. Si el rendimiento viene de DeFi, estás expuesto a los riesgos de los contratos inteligentes de esos protocolos, bugs, hackeos, fallos. Si viene de RWAs, dependes de cómo se gestionen esos activos y de los intermediarios que los custodian. Si viene de derivados, como en USD, estás expuesto a la complejidad de la estrategia y a los riesgos del mercado de derivados. Como cambios bruscos en esas tasas de funding o riesgo de liquidación. Exacto. Además, el rendimiento no suele ser fijo, Varía con las condiciones del mercado. Y, como dijimos antes, atraen un mayor escrutinio regulatorio. Las autoridades podrían argumentar más fácilmente que son valores, securities, justamente porque ofrecen una expectativa de ganancias. Pero parece que están ganando terreno igual, a pesar de los riesgos. Sí, el mercado de estas stablecoins con rendimiento ha crecido, exponencialmente, superando, según BingX, los 11,000 millones de dólares en valor total. Y hay hitos interesantes. Se menciona que ILDS de Figure fue la primera stablecoin con rendimiento que se registró formalmente ante la SEC en EUS, lo cual podría ser un paso hacia una mayor claridad regulatoria, o al menos un modelo para otros. Muestra que hay una demanda clara por este tipo de producto. Y mientras hablamos de cómo evoluciona el dinero digital privado, no podemos dejar de mencionar la contraparte estatal, las monedas digitales de Banco Central, las CBDC. Cierto. Las CBDC. Es importante distinguirlas, ¿no? Importantísimo. Una CBDC, como el euro digital que está en fase de investigación en Europa, o el yuan digital, el SNCI, que ya está en pruebas piloto avanzadas en China, es emitida directamente por el Banco Central del país. Según las fuentes, la diferencia fundamental es que una CBDC sería una responsabilidad directa del Banco Central, similar al efectivo físico, que es parte del agregado monetario M0. En cambio, las stablecoins son pasivos de entidades privadas, de los emisores como Tether o Circle. Son más parecidas a los depósitos bancarios comerciales que forman parte del agregado M2, que es más amplio y depende del sistema bancario.
Las CBDC representan, digamos, la visión de los estados sobre cómo debería ser el dinero digital soberano en el futuro. Bien, creo que hemos cubierto bastante bien todo el espectro, ¿eh? Vimos qué son las stablecoins, esa búsqueda de estabilidad en el mundo cripto tan volátil, desglosamos los diferentes tipos, las respaldadas por fiat, las que usan cripto con sobrecolateralización, las de materias primas y las arriesgadas algorítmicas. Analizamos los riesgos clave, que pierdan su anclaje al dólar, la opacidad o la calidad real de las reservas que las respaldan, la dependencia de terceros como bancos, la creciente presión regulatoria que a veces choca con los ideales de descentralización y ese riesgo de censura que mencionaste. Y también exploramos las innovaciones, como las tecnologías de privacidad como ZKP y las direcciones sigilosas, aunque todavía estén en desarrollo, y esta fuerte tendencia de las stablecoins que generan rendimiento, con sus propios riesgos añadidos, claro. La conclusión parece ser que hay que mirar muy bien bajo el capó de cada stablecoin para entender cómo funciona y qué la respalda de verdad. Entonces, ¿cuál es la gran foto que emerge de todo esto que vimos? La gran foto que nos pintan estas fuentes es la de una transformación, profunda, y también una tensión constante en la naturaleza misma del dinero. Estamos como en medio de una batalla de ideas y de tecnologías. Por un lado, tenés los ideales fundacionales de las criptomonedas: descentralización, resistencia a la censura, transacciones sin permisos, privacidad. Y por otro lado, tenés las demandas del mundo real para que esto se adopte masivamente: estabilidad de valor, seguridad robusta, facilidad de uso para la gente común. Y, de forma ineludible, el cumplimiento de un marco regulatorio que los estados están tratando de definir, a veces a marchas forzadas. Las stablecoins, en todas sus variantes, junto con las CBDCs que vienen y las tecnologías de privacidad, son como las piezas clave en este tablero de ajedrez. Representan diferentes apuestas, diferentes compromisos entre esos ideales originales y esas demandas prácticas de la hora. No hay una solución única que sea perfecta para todo. Cada enfoque tiene sus ventajas, sus inconvenientes, sus riesgos y sus beneficios potenciales. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar, creo yo, más allá de todos los detalles técnicos que discutimos hoy. Considerando esta danza compleja entre descentralización y centralización, entre estabilidad y riesgo, entre privacidad y transparencia regulatoria, ¿qué forma de dinero digital creemos que va a prevalecer a largo plazo? ¿Será una stablecoin privada? ¿Quizás una de estas regulados que generan rendimiento como las que vimos? ¿Será una CBDC emitida y controlada por el Estado, con todo lo que eso implica para la privacidad y la libertad financiera? ¿O quizás va a emerger algo completamente nuevo, una síntesis que hoy ni siquiera podemos imaginar? Y la pregunta de fondo, quizás la más importante para nosotros como sociedad: ¿qué compromisos estamos dispuestos a aceptar en términos de control, de privacidad, de eficiencia, de soberanía, para darle forma a esa nueva era del dinero digital que ya está acá?